Bien, llegamos al último de estos videitos, de estas clases muy breves que nos van a permitir comprender un poco mejor lo que leemos. En este caso nos vamos a referir ya no a la genealogía de la moral, al segundo tratado, sino que vamos a tomar más globalmente Kant y Nietzsche, para tener un poquito más claro lo que decíamos al principio. Son dos pensadores que han tomado caminos bien distintos para tratar un mismo fenómeno, un mismo objeto. Ese objeto de estudio es la moral. La moral como fenómeno a ser estudiado. ¿Qué es eso que existe que llamamos moral o metafísica de la costumbre para Kant? ¿Qué relación tiene con otros fenómenos donde aparentemente no debería haberla y sin embargo hay relación? Es posible entonces llegar a conclusiones totalmente distintas, que incluso en muchos aspectos resultan opuestas. Ya habíamos visto algo de esto con los pensadores anteriores, caminos distintos como el de Parménides y Heráclito, no excluyentes, o como el de Platón y Aristóteles, no excluyentes, pero que llegan por caminos distintos a conclusiones distintas. Esto no es posible dentro de la ciencia, por lo que decíamos al comienzo. La ciencia delimita mucho su campo, delimita mucho su método y establece un piso fijo, estable, sobre el cual apoyarse, con lo cual gana mucho y pierde mucho. ¿Por qué digo que pierde mucho? Porque al acotar tanto, hay montones de caminos que quedan descartados. ¿Por qué gana? Porque al acotar tanto, al tener un camino más firme, puede ir construyendo. Decimos descubriendo, y es cierto que hay algo del descubrimiento, pero ese descubrimiento, ya lo vimos desde Kant, está determinado por una forma de pensar que delimita lo que se puede hallar. Por lo tanto, es una construcción. Einstein solía decir que en última instancia lo que la ciencia hace es está estudiando como si fuera un reloj que no puede abrir y no puede ver cómo funciona, pero ve exteriormente la manifestación de ese funcionamiento, supone cómo debe funcionar y construye al lado un reloj artificial que tiene que funcionar del mismo modo que ese. Y por supuesto cada tanto tiene que ir haciendo ajustes porque va descubriendo que no funciona exactamente igual. Los modelos científicos se van reemplazando. La filosofía entonces no adopta ese camino y permite que se pueda replantear los fundamentos y el camino nuevo cada vez. Así es como vemos que Kant toma un camino y vamos a desmontar algunas de las claves de ese camino. Kant no hace historia, no se pregunta para atrás, no le interesa la génesis, hace un corte presente, pero además, desde el comienzo hace una operación muy importante, que es separar la naturaleza por un lado y la moral por otro. La racionalidad más específicamente por otro, de la cual deviene, de esa racionalidad, según él encuentra, deviene la moral. Es la racionalidad la que me permite conocer, darme cuenta de ese funcionamiento que me dicta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tendríamos entonces, según esa visión, un estudio de la naturaleza que es aséptico, que no tiene mucho que ver con el libre albedrío, que es simplemente aplicar el programita que tenemos de racionalidad para conocer los secretos de la naturaleza. Y el otro que nos permite fundar los límites mismos de la ciencia, los límites mismos de la racionalidad, porque hay cosas que no se pueden llegar a conocer y que entonces quedan libradas a la necesidad de la fe. Ahora, con otro camino distinto, que intenta bucear en los orígenes, que mira para atrás, que hace historia, que se interesa por la génesis de esto que hoy existe, de dónde viene, cómo fue cambiando, cómo fue su proceso para llegar acá, para no leer equívocamente, como señala Nietzsche en un pasaje donde dice la pena, los juristas la establecen sobre la base de que aquel
que transgredió la ley eligió libremente. Podía cumplir la ley o transgredirla, eligió transgredirla, le corresponde la pena. Y es todo el fundamento. Y lo que Nietzsche demuestra es, eso puede ser hoy. Al comienzo, resulta imposible. Pensemos en algún animalito doméstico, un perrito, un gatito que tengamos, obligarlo a. Obligarlo pasa por penarlo primero, cuando todavía no entiende nada. ¿Por qué no puede hacer pipí ahí en ese rincón? ¿Por qué no puede hacer popó en ese rincón como a él le gusta? Primero fue la pena, después la posibilidad de elegir, nos dice Nietzsche. Entonces el fundamento de la pena no puede ser el que dicen los juristas. El fundamento de la pena hay que buscarlo en la crueldad humana, en el placer de producirle dolor a otro. Humano, demasiado humano. Dos caminos entonces bien distintos que llevan a conclusiones muy distintas y ambas son construcciones muy sólidas racionalmente. Incluso la de Nietzsche, que es reconocido como el filósofo del yunque y el martillo contra la racionalidad. No porque quiera la irracionalidad, no porque esté en contra de la racionalidad, sino porque está en contra de ese exceso de racionalidad que impide conocer verdaderamente, que nos arma una especie de cortina de humo que nos impide vernos realmente como somos. A partir de esta comparación, que surge inevitablemente, sobre todo en el punto donde toman contacto cuando Nietzsche dice que el imperativo categórico huele a crueldad. A crueldad por todo lo que nos obliga a renunciar. Pero además, decir que el imperativo categórico huele a crueldad es unir otra vez la naturaleza, el olor, el olfato, con la razón, el imperativo categórico. Nietzsche no parte de esa partición entre naturaleza por un lado y racionalidad por el otro. La racionalidad es natural en el sentido que es un producto tardío de la lucha de los instintos, porque para Nietzsche los instintos no son simplemente eso malo que nos ajusta a la naturaleza y nos priva de libertad, como para Kant, sino que es eso bueno que nos ajusta al medio y nos ajusta a la vida. Y darle la espalda a eso es enfermante. Pero entonces, la razón misma no es algo distinto, es un subproducto de un largo derivado destilado de la experiencia natural. Es un instinto tardío, dice Nietzsche, desarrollado al final. En esa lucha de instintos se impuso el instinto de la razón, que es un instinto cruel, que es un instinto apolíneo, que es un instinto que mata la cosa, que reemplaza lo vivo por estas categorías de la representación. Entonces hay que volver a traer algo de lo vivo. No se trata de abolir el lenguaje, de destruir a la ciencia, nada de eso. Sino creer tanto en una racionalidad que pueda manejarse sola, independientemente de la sensibilidad. Y tampoco es una apelación al experimento. Nos está planteando que el artilugio con el que se confunde de camino Kant para Nietzsche es esa partición, es concebir nuevamente que hay dos cosas, como lo concibió Descartes, que nos habla de la cosa extensa y la cosa pensante, como lo concibió Platón, que nos habla del mundo de las formas o de las ideas y el mundo sensible. Por oposición, Nietzsche quiere un solo espacio, la naturaleza. Y la racionalidad es un subproducto de la naturaleza, es un fruto tardío del árbol del desarrollo humano, en donde en el espíritu los instintos luchan entre sí, pelean por ocupar espacios, por predominar, se someten, se fusionan, hacen alianzas, o se defusionan, se separan. Como parecen haberse separado, según la lectura de Nietzsche, el instinto apolíneo del dionisíaco en la Grecia del siglo V a.C.
Bueno, vamos a detenernos un poquito en la tarea que nos resta. Hoy es miércoles a la noche, estoy grabando este último videito. Mañana tendrán ustedes que ver los videos, pero sobre todo leer los textos a fondo. El jueves, o durante mañana y el jueves, podrán hacerme llegar algunas preguntas y si es necesario haremos un videito más de respuesta a esas preguntas, porque el viernes a primera hora les voy a subir la consigna del trabajo práctico que va a tener que ver con relacionar a estos dos autores que terminan teniendo posiciones éticas disyuntivas, divergentes, opositivas. Dos posiciones muy distintas se abren según Kant o según Nietzsche. Para Nietzsche no habría posibilidad de categorizar una moral, un bien para todos. Habría que evaluar cada situación, cada vez, desde una concepción ética que deje de lado lo moral. ¿Por qué? La moral para Nietzsche es producto de un instinto, o mejor dicho, de dos instintos combinados. El instinto del sacerdote, el instinto del filósofo, el instinto del político, que lo lleva a decir cuál es el bien y cuál es el mal para el conjunto, que prescribe los valores, que se combina con lo que llama el instinto de rebaño, un espíritu más infantil que busca un amo, un pastor, alguien que nos diga cuáles son los valores y nos ahorre la responsabilidad de tener que hacernos cargo. ¿Qué hay que cumplir para vivir en paz? Para no tener que pensar en cada situación qué es lo que hay que hacer. Para saber de antemano, mucho antes de que ocurra, incluso lo que puede no ocurrir nunca, cómo debería actuar. Mientras, desde la perspectiva de Kant, las cosas son muy distintas. Para Nietzsche, la moral entonces está al servicio de la comunidad y no de los individuos. A los individuos los subsume, los aplasta, los somete a la comunidad. Para Kant, al revés, el hombre es libre cuando acepta la ley. Dos posiciones muy distintas, muy claramente diferentes, opuestas. Y sin embargo, dos posiciones muy fundamentadas. Sigue habiendo gente hoy en día que adhiere a una posición que se llama neocantismo o neocantiano. Con algunos ajustes, piensa el universo y, por supuesto, la cuestión ética y moral desde esa perspectiva. Y la lleva a prácticas. Ustedes podrán pensar, bueno, ¿qué tiene que ver eso de la vida personal de cada uno? No. Los hospitales tienen que tomar a veces, en esta época está sobre la mesa para todo el mundo, pero desde siempre, tienen que tomar a veces decisiones éticas complejas. En casos de donación de órganos, en montones de situaciones. En casos de cuerpos cuya orientación sexual anatómica no está definida claramente. En montones de situaciones. Y los médicos tienen una formación médica, pero no una formación ética en este sentido, científicamente ética. Así que a veces un egresado de Filosofía y Letras forma parte del comité de ética del hospital y ayuda mucho. Y los médicos se sienten muy aliviados de tener a alguien que haya estudiado eso y que haya entendido de eso para no tener que estar balbuceando en lo que no han tenido formación. De modo que, en realidad, así como hay gente que piensa de esa manera, hay gente que piensa más nietzscheanamente. Vamos a poner algunos ejemplos muy elementales. Y con esto vamos a ir cerrando. Hace unos cuantos años atrás se conoció el caso judicial
médico, de una chiquita, menor, no sé si tenía 12, 13, a lo sumo 14 años, que había sido violada por un familiar, que la abuela que la tenía a cargo se presenta, creo que era la abuela, a la justicia pidiendo autorización para una interrupción de ese embarazo, que la niña ni entendía ni quería. La justicia, de acuerdo a la ley vigente, y teniendo poco en cuenta algunos aspectos de la ley vigente, pero lo cierto es que determina, después de un proceso bastante largo, que no autoriza. Y la criatura tiene a su hijo, entre comillas, porque para que sea un hijo tiene que quererlo, desearlo, etc. Producto de no un amor y un proyecto, sino de una violación, un hecho accidental. Poco tiempo después, vuelve a estar en la tapa de los diarios. Había matado a su bebé, ferozmente a cuchillazos. Era todavía una niña. Lo que ella argumentaba era que a medida que el niño iba creciendo, iba viendo el rostro de su violador en él. Si tuviéramos que evaluar si estuvo bien o estuvo mal, si nos amparamos en principios generales, si tenemos la posición de que no hay que abortar nunca y que toda vida es importante, lo que está sobre el tapete de la discusión en esta sociedad, tendríamos que decir que estuvo bien en prohibírsele el aborto. En virtud de los resultados, la vida esa no se salvó, la de la criatura, pues la madre, peor. Podemos condenar moralmente, ejercitar la crueldad sobre quienes son los protagonistas de esa tragedia, o reflexionar sobre si en ese caso se debería o no haber interrumpido ese embarazo. Hay argumentos para un lado, hay argumentos para el otro, ya lo sabemos, en la sociedad se está discutiendo. La posición nietzscheana no diría hay que abortar. Diría no hay bien y no hay mal. No hay idea de bien como sostenía Platón. Hay lo bueno y lo malo para cada situación y para cada ocasión. Son dos posiciones metafísicas, filosóficas, distintas, porque se toman dos caminos distintos. Y una vez que uno toma un camino, va a encontrar lo que hay a la vera de ese camino, no lo que hay a la vera de otro camino. La filosofía se permite habilitarse múltiples caminos para descubrir cosas. No elige un camino para profundizar en una sola dirección. El trabajo práctico que van a tener que hacer va a tener que ver con evaluar justamente desde esta perspectiva, esta variedad de caminos y esta disyunción. Y van a tener que hacerlo emitiendo opiniones. No va a ser un trabajo práctico de sus opiniones, sino que va a incluir, no por separado, sus opiniones. Ahora, las opiniones pueden ser valiosas o ser estupideces, según la fundamentación que tengan. Esta lectura y estos videos tienen que servirles a ustedes para tener una mejor formación para opinar respecto de esto. El esfuerzo que tienen que hacer en estos días es ese. Pertrecharse de herramientas, o si prefieren armas, para el trabajo, o si prefieren el combate, con el que van a tener que afrontar esta discusión con estos dos monstruos del pensamiento, que ambos tienen posiciones muy convincentes y al mismo tiempo llevan a posiciones opuestas. Filosofía es pensar, no concluir. Viernes a la mañana daré la consigna, viernes a mediodía tienen que entregarse los trabajos y el sábado a más tardar sabrán si pueden presentarse al examen final el otro sábado 12
y en qué horarios los voy a ir citando por algún medio de videollamada para tomarles ese examen. Que tengan suerte, estudien, lean, piensen.